Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que este programa ni pretende reemplazar una consulta médica, ni es un programa de medicina alternativa, ni de naturismo. Por acá pasan todas las especialidades médicas. Y gracias a sus preguntas y a sus correos electrónicos y a lo que vemos a diario en nuestra práctica médica, nosotros, viendo tantas enfermedades que están en determinada frecuencia, invitamos a los especialistas, muchos de ellos docentes universitarios, para hacer esa labor educativa a través de programas de televisión como Telecafé, que estamos a las 6 de la mañana y 7 de la noche, en Telepacífico todos los días a las 12 del día y sábados y domingos a las 2 de la tarde, en Teleislas, que estamos a las 10 de la noche, en NTV, en Cable Más y en muchos canales donde podemos llegar a sus hogares para hacer educación y prevención en salud. También a nosotros nos gusta estar este programa a las 7 de la noche porque qué bueno que nos saliéramos de ese contexto de las noticias trágicas que nos presentan todos los días y podamos ver esa parte importante de la salud. Hoy vamos a desarrollar un tema que cada día tiene más importancia, más consulta y más complicaciones. Y es la enfermedad de los senos, y esto se llama mastología. Vamos a desarrollar este programa con el doctor Walter Antonio Arbeláez Ruiz. Él es médico y cirujano, especializado en ginecología y obstetricia y especializado también en mastología, además de ser docente universitario. Muchas gracias por estar con nosotros, médico. Bienvenido a Conexión Vital. Y contémosle a los televidentes en qué consiste esa especialidad de la mastología. Bueno, muy buenas noches para todos. Primero, muchas gracias por esta invitación. Nunca sobra tener esta oportunidad para orientar un poco a las personas sobre el cuidado de la salud, sobre todo de un área que muchas veces se olvida, pero que es muy importante, como son los senos de nuestras mujeres. La mastología es una área de la medicina que se dedica al diagnóstico, tratamiento, promoción y prevención de todo lo que es la patología mamaria. Abarca todas estas áreas para poder brindarle una buena atención a la paciente en varios frentes. Primero, detectando temprano la enfermedad. Segundo, la mujer que ya tiene la enfermedad, haciéndole un diagnóstico adecuado. Y tercero, haciendo el mejor enfoque de tratamiento para que la paciente tenga la posibilidad de recuperar su vida a pesar de tener este diagnóstico. Doctor Walter, ¿qué es lo que está pasando que hay tanta patología de seno? Hay varios factores que influyen en la génesis de la patología mamaria. Un factor muy importante es el factor hereditario. 5% de los cánceres que se presentan generalmente están asociados a una persona que tienen algún factor o familiar o un factor genético. También están los factores ambientales. Dos niños nacen, uno en Estados Unidos y otro nace en Japón. Los dos nacen con diferente riesgo. El norteamericano tiene un riesgo alto de tener un cáncer de mama y la niña que nace en Japón un riesgo bajo. Si por alguna razón cambian de ciudad o se intercambian, el riesgo también cambia. O sea, hay un factor ambiental que todavía no hemos podido definir cuál es, pero sí hay una influencia ambiental muy importante para generar esta enfermedad. Y nosotros, lamentablemente, en vez de comer cada vez más sano, más comida a base de pescado, más comida de tipo natural, preferimos las comidas que vienen precocidas o preparadas, como son las pizzas, los perros. La otra razón es que dormimos menos, tenemos más estrés y cada uno de estos factores se van uniendo para generar finalmente el espacio para que se genere el carcinoma de mama. Qué bueno que se hable de la nutrición también como un factor de riesgo, que cada vez se le pierde más importancia o no se le da importancia al factor alimentario. ¿Y por qué también cada vez estamos viendo estas patologías en personas más jóvenes? Por la misma razón que cada vez están expuestos más a cambios por la misma sociedad. Vamos a dar un ejemplo muy práctico. Antes nuestras abuelas tenían, cuando ya tenía 20 años nuestras abuelas ya tenían 4, 5 o 6 hijos. Hoy, a los 30 años, nuestras mujeres apenas están terminando su área universitaria
y esto hace que tengan sus hijos después de los 35 años, si quieren tener hijos, porque muchas no los tienen, y finalmente otras se quedan sin hijos y otras tienen sus hijos después de los 30 años. Cuando ocurre el fenómeno del embarazo, la mujer tiene la posibilidad de tener fenómenos reparadores dentro de las glándulas mamarias. Y al tener esos fenómenos reparadores en la glándula mamaria, hace que se presente menos la posibilidad de que se genere el cáncer, porque en ese momento en que la glándula mamaria se está preparando para la lactancia, ocurren fenómenos de reparación celular. Por eso la mujer que tiene sus hijos antes de los 20 años y que además lacta por más de 2 años, tiene mucho menos riesgo de tener un carcinoma de mama que aquella que tiene los hijos después de los 30 años y que nunca lacta, por el trabajo o por tantas ocupaciones que tienen nuestras mujeres. Es que la lactancia termina siendo un método preventivo en el proceso del cáncer de seno. Vamos a ver estas imágenes que yo quiero que la gente se ubique un poco en la parte de la anatomía, porque es que sí, uno puede ver unos senos, pero ¿qué hay detrás de la piel? ¿Qué hay detrás de ese pezón? ¿Cómo es que por ahí sale leche? Porque unas son más voluminosas y otras menos. Después de este corte de comerciales, vamos a explicar muy bien toda esta parte de la anatomía. Ya regresamos. Dicen un poco con la anatomía del cuerpo humano para poder entender todo este proceso patológico, porque la gente dice, sí, cáncer del seno, ¿en qué parte del seno? Que tuvo un cáncer y le quitaron un pedazo o todo, o le hicieron cierto tratamiento. Entonces, vamos a conocer, veamos estas imágenes para que ustedes se ubiquen y cuando se hacen el autoexamen puedan entender qué es lo que ustedes pueden interpretar de los cambios que hay en el seno. Bueno, en esta imagen que estamos observando, vemos cómo observamos unas imágenes que tienen forma ovalada. Esas imágenes grandes de color rosado que tienen una forma ovalada son los lóbulos. Los lóbulos son la fábrica del contenido lácteo que tiene la glándula mamaria. Y de esos lóbulos se desprenden una serie de conductos que en este caso se ven como un árbol de color blanco que van a terminar más o menos en 6 a 8 salidas o conductos por el pezón. ¿Dónde se genera generalmente el cáncer? En la unión de los lóbulos con el inicio del conducto. A ese espacio se le llama la unión ducto-lobular. El carcinoma de mama se presenta en un 80% de los casos, se genera en los conductos, o sea que es de tipo ductal. Y hay un 10 o 15% que se genera en los lóbulos, o sea que es de tipo lobulillar. Además, en la glándula mamaria vamos a encontrar el tejido graso y vamos a encontrar también que la glándula mamaria descansa en el 60% de los casos sobre el músculo pectoral. Como vemos en esta imagen, el tejido, que es el lóbulo, como en este ejemplo que estamos observando, hay una producción de material lácteo que finalmente va al pezón y esa es la principal función de la glándula mamaria. Existen otra serie de funciones como es la función erógena y por eso vemos que la mama tiene muchas terminaciones nerviosas. Por eso es que hace parte de la vida sexual de muchas parejas. Y la glándula mamaria también tiene la característica que sus vasos linfáticos llevan información de lo que está pasando en el seno principalmente hacia la axila, como lo observamos en esta imagen. Una persona tiene más o menos de 10 a 40 ganglios axilares y ese tejido linfático, como se llama, es por donde viaja inicialmente el tumor hacia la axila y ese primer ganglio que acabamos de observar, que nos han señalado, el que vimos primero, se llama ganglio centinela, porque es el primer sitio donde la mayoría de las veces, más del 90% de las veces, el carcinoma va inicialmente. La glándula tiene, por medio de sus vasos linfáticos y vasculares, comunicaciones con el pulmón, con el hígado y con el hueso. Entonces, una célula maligna que empieza en la glándula mamaria puede ir
al hígado y hacer metástasis y crecer. Realmente las personas no mueren porque tienen una enfermedad en el seno. Las personas mueren es por la enfermedad que va al hígado, como estamos viendo en este caso, y que empieza a cada vez a crecer y a comprometer más el órgano hasta que finalmente aumenta de tamaño, se hace palpable, pero estas células tienen una característica, no son funcionales y la persona finalmente termina falleciendo por estas metástasis. Si una persona tiene la posibilidad de hacer un diagnóstico temprano, su supervivencia a 5 o 10 años es mayor del 90%. Pero si se lo hace el diagnóstico cuando ya hay metástasis a los huesos, al hígado o a los pulmones, como lo estamos viendo en este caso, casi que solo 15 o 20 personas están vivas a los 5 años. Entonces esa es la importancia de nosotros conocer esto. Cuando nosotros hablamos del tratamiento, debemos sacar la glándula completa. ¿Cuál es el límite anatómico de una glándula mamaria? En la zona superior, la clavícula. En la zona lateral, la línea medioaxilar. En la zona media, la línea paraesternal. Y en la parte inferior, el surco inframamario. Esa es entonces los límites que nosotros tenemos, y por eso cuando nosotros sometemos a una paciente a una mastectomía, que es una cirugía radical, le estamos cambiando la vida, porque la estamos mutilando. Ahí vemos una imagen muy importante porque nos dice qué zona es la que más se compromete cuando hay un carcinoma de mama. El 50% del carcinoma de la glándula mamaria. Pasamos la anterior. Sí, la anterior, por favor. El 50% del carcinoma de la glándula mamaria se presenta en el cuadrante superoexterno de la glándula. Entonces es muy importante que la mujer valore muy bien la zona que está entre el pezón y la axila. La otra cosa importante es que el segundo sitio donde se presenta el carcinoma es en el cuadrante central, y por alguna razón los médicos o le da pena de la paciente o de la mujer o el peso o de tocar el pezón y no valoran ese cuadrante central, y eso hace que se pasen desapercibidos muchos tumores tempranos. Por eso siempre le decimos a las personas, usted se debe valorar 5 cuadrantes, 2 superiores, 2 inferiores y el cuadrante central, reforzando siempre la importancia de valorar esa área retroareolar. En esta imagen que estamos viendo acá, observamos que pueden existir una división de la glándula mamaria en 3 planos. Un plano que se encuentra superficial, en contacto con la piel. Un plano que se encuentra en el tercio medio, entre 2 a 5 centímetros en promedio, y un plano que se encuentra contra la pared del tórax. Ese es el plano profundo. Y cuando hablemos de examen clínico de la mama, vamos a observar cómo existen diferentes maniobras para valorar cada uno de esos planos. Cuando veíamos la imagen anterior, que había más frecuencia en la parte superior externa del seno de cáncer, por eso a muchas pacientes se les lleva a un procedimiento quirúrgico que llama una cuadrantectomía, es decir, se opera una sola porción, que la gente dice, pero ¿por qué no me operaron todo el seno y fue una sola porción? Vamos a hablar un poco del tratamiento quirúrgico de la glándula mamaria, pero para ir orientándonos, cuando una persona tiene una masa, hacemos un enfoque que se llama triple test, pero para hablar específicamente de lo que es el tratamiento del cáncer de mama tiene varios pilares. Número 1, la cirugía. Obviamente primero hay que tener una biopsia, y con esa biopsia y unas imágenes planeamos la cirugía. Número 2, la radioterapia. Número 3, hormonas que bloquean las células de la glándula mamaria, o sea, hormonoterapia. Cuando el tumor es del tipo más agresivo, puede beneficiarse la paciente de quimioterapia, y existen hoy unas nuevas moléculas que van a puertas específicas en la célula para bloquear esa entrada, para estimular el crecimiento celular, que se llaman anticuerpos monoclonales. Vamos a hablar un poco del tratamiento del cáncer de mama en cuanto a la parte quirúrgica. Ok. Vamos primero a este corte de comerciales porque también queremos, cuando ya entremos en toda esa parte terapéutica, que ustedes puedan adelantarle al médico muchas de las posibles sospechas o cambios que se estén llevando a cabo en sus senos, que finalmente en muchas ocasiones son diagnosticadas por ustedes en sus casas. Ya regresamos después de este corte de comerciales.
Entonces, ustedes pueden tener una sospecha, ojalá en sus casas, con las indicaciones que les va a dar un mastólogo. El doctor Walter Antonio les va a dar unas ciertas recomendaciones que ustedes dicen, este cambio que yo estoy sintiendo necesita uno u otro examen. Hablemos un poco del autoexamen y después de los apoyos diagnósticos que utilizamos en la consulta. Cuando hablamos de tamizaje, hay 3 componentes del tamizaje. El primero es el autoexamen, el segundo, el examen clínico de mama y el tercero es la mamografía. Cuando hablamos del autoexamen, es el examen que se hace la misma mujer. Pero lamentablemente en las encuestas que se han hecho a nivel nacional, se ha encontrado que solamente el 20% de las mujeres realmente se hace un autoexamen. Entonces, el poder que tiene esta prueba para disminuir la mortalidad por cáncer de mama es muy cuestionado. ¿Cómo se hace un autoexamen? Para las mujeres, para que la mujer sea consciente. Lo primero es que son 3 pasos. 1, la mujer se mira frente al espejo, como lo podemos observar acá. ¿Qué debe observar la mujer? El contorno de la glándula mamaria, la simetría entre el pezón y la areola, y puede realizar maniobras circulares, radiales o en zigzag, como lo estamos viendo, para valorar su glándula mamaria. Una cosa muy importante, ninguna mujer tiene un seno igual al otro. Siempre hay una pequeña asimetría en ambas mamas. La mujer se mira al espejo y luego pasa y se acuesta. Ya estando la mujer acostada, entonces realiza los mismos movimientos, un movimiento o en zigzag, o radial o circular. Y esta zona que estamos observando rectangular es la zona que debe valorar. ¿Con qué debemos palpar la glándula mamaria? Con el pulpejo de los dedos, porque es la zona que más sensible tiene el hombre en sus manos. Y observamos cómo se van haciendo movimientos sucesivos valorando toda la glándula mamaria. Nosotros hemos acolitado ya 3 movimientos que se deben realizar. Para valorar la parte superficial hacemos una simple caricia para buscar las masas que están en el tercio superficial. Para valorar el tercio medio hacemos un movimiento como si estuviésemos tocando piano. Buscan valorar el tercio medio. Y para valorar el plano profundo hacemos unos movimientos circulares diciéndole a la paciente que va a tener dolor e incomodidad porque toda la glándula mamaria va a ser llevada a la reja costal. Entonces, un buen examen clínico de seno debe durar entre 4 a 6 minutos. Si usted, señora, va donde un médico y le hace un examen, en la consulta el que le hizo el control de la hipertensión y la diabetes, y en los últimos 30 segundos le dijo, señora, quítese la blusa que le voy a examinar los senos, y ese examen duró 30 segundos, como le digo a mis estudiantes, eso se llama palpación de discoteca, que sirve para cualquier cosa, menos para detectar un cáncer de mama. Un examen clínico bien hecho de la glándula mamaria dura 5 o 6 minutos. Por eso la recomendación es que cuando usted vaya a su médico y él le solicite una mamografía, usted pide posteriormente una cita con el médico para que le haga adecuadamente su examen clínico, le valore el reporte de su mamografía y le explique. Porque si es en los mismos 15 minutos que le dan a un médico general para valorar a un paciente de hipertensión, diabetes y todas las complicaciones que trae de su casa, pues no vamos a hacer un adecuado tamizaje. El tercer componente, ya habíamos hablado que el primer componente del autoexamen es 1, mirarse frente al espejo, 2, la paciente está acostada y 3, cuando la paciente va a la ducha esa mañana o al otro día con agua y jabón, vuelve y se hace un masaje buscando reconocer cómo es su glándula mamaria. Yo siempre le digo a los estudiantes, no le diga a la paciente, señora, hágase el autoexamen para encontrar cáncer. No, porque van a pasar por cada 100.000 mujeres en Colombia, solamente 38 van a tener un cáncer de mama. O sea que la mayoría se van a examinar toda la vida y van a decir, yo no me encuentro nada. El objetivo del examen clínico que hace un médico o del autoexamen que hace una mujer es que la mujer se reconozca también su seno, que el día que le aparezcan pequeños cambios y diga, esta bolita no es mía, ese día inmediatamente consulte. Imagínense que yo cierro los ojos y con esto es un ejemplo y cuento mis dedos, 1, 2, 3, 4, 5 y me aparece un sexto, yo digo, Dios mío, tengo algo raro en las manos. Lo mismo debe pasar con la señora que se hace el autoexamen. Se conoce también sus nódulos y sus senos, que el día que le aparezca algo raro, por pequeño que sea, en ese momento ella dice, aquí hay algo extraño y voy a consultar. Entonces, eso es el principio y lo que se debe realizar del autoexamen. ¿Cuándo se debe hacer? Si la mujer menstrua, los 7 días después que ha pasado el ciclo menstrual.
Si la mujer no menstrua, el día más feliz de su vida, cuando nació, cuando se casó, cuando se separó, lo importante es que ella se acuerde de que cada mes, ese día, se va a valorar. Cada mes. Cada mes. Mire, esto es algo muy práctico y esto le puede salvar la vida a muchas personas. Un buen examen. Y es conocerse. En ese ejemplo de los dedos, pues campeón, porque definitivamente, porque muchas dirán, ¿y yo qué me voy a sentir? Pues muchas veces vienen, se hacen el examen y aprenden cómo es su seno. Y el día que apareció algo distinto es donde tiene que correr. Ahorita mostraron unos cambios que ya son más avanzados, que la piel está como la cáscara de naranja, que el pezón se está volteando, que se le está invirtiendo, que tiene secreciones. Pues dejaron que eso avanzara mucho. Pero si hay una rutina de examen, lo deben de hacer. El examen de ecografía, ¿con qué frecuencia se lo puede hacer esa persona joven de la cual usted hacía referencia ahora? ¿Cada cuánto? Bueno, la ecografía es un examen complementario. Cuando nosotros hablamos de tamizaje, el otro componente importante, y es para complementar la respuesta, es el examen clínico de la mama. ¿Cuál es el examen clínico de la mama? Y esto es muy importante para las mujeres. Es el examen que hace un médico que ha sido entrenado para realizar examen clínico del seno. Ya hoy en todas las facultades de medicina cada vez se está hablando más de este tema en cuanto a la teoría y hay excelentes unidades de simulación para enseñarle a los médicos a realizar un buen examen clínico de seno y en las consultas siempre les estamos enseñando a hacer un buen examen clínico del seno. Entonces, toda mujer en Colombia que tenga más de 40 años se debe realizar o debe ir al médico para que le haga un examen clínico de mama cada año hasta los 69 años. Y el segundo componente imaginológico que se debe realizar es la mamografía cada 2 años de los 50 a los 69 años. Entonces, la mamografía tiene un lenguaje universal creado por la Sociedad Americana de Radiología, donde a la señora le van a decir, oiga, usted tiene un birracero. No, pues la señora eso no lo entendió. Sí. Pero todos los radiólogos tienen por protocolo colocar debajo de ese birraz qué se debe hacer. Entonces ellos le dicen, birracero, señora, hay una imagen nodular que debo complementar con una ecografía para poder definir si es una masa sólida o es una masa líquida. Entonces la ecografía, en el enfoque de la paciente del seno y de mastología, se utiliza como un complemento a la mamografía. Porque cuando una ecografía detecta una masa, generalmente lo podemos considerar como un tumor más avanzado. ¿Por qué hoy la prueba reina para detectar el cáncer de mama es la mamografía? Porque cuando se mueren las primeras células a nivel del seno, las calcificaciones que hay a nivel intracelular se precipitan en la glándula mamaria y cuando hay los primeros milímetros de tejido, ya la mamografía me es capaz de mostrarme, aquí puede haber en esta lesión de 2 milímetros, donde hay estas calcificaciones, puede haber un carcinoma. Entonces, hoy lo recomendado a nivel nacional para detectar en cuanto a imágenes el cáncer de mama es que toda mujer en Colombia debe tener una mamografía cada 2 años, de los 50 a los 69 años. Estoy seguro que si todos ustedes, hombres, mujeres, todas las personas están atentos a este programa, con todas estas recomendaciones pueden cambiar el pronóstico de sus vidas o de la enfermedad mamaria. Si ponen en práctica estos consejos, la finalidad de este programa no es reemplazar una consulta médica, pero sí orientarlos a ustedes para evitar complicaciones en la salud. Para nosotros es motivo de mucha alegría poder tener invitados como el doctor Walter y todas las especialidades que pasan por acá y hacer educación y prevención en salud. Vamos a este corte comerciales. Definitivamente lo que más puede cambiar el pronóstico de una enfermedad es el diagnóstico oportuno. Y el diagnóstico pues tiene que ir acompañado del apoyo de ustedes. Porque muchas personas dicen, me apareció esto, voy a esperar a ver el milagrito, que esto se desaparezca. Y le perdemos tiempo, porque después sigue un proceso de estudio que es más tiempo. Y entre más rápido puedan tener los especialistas herramientas para hacer un diagnóstico, el pronóstico cambia totalmente. Entonces ahí es donde tenemos que tener esas herramientas diagnósticas, autoexamen, la ecografía, un examen además muy económico que no da radiación, que es la diferencia con la mamografía por el alto nivel de radiación y por eso tiene que ser muy bien indicada. Y finalmente cuando ya se encuentran lesiones, pues ya hay que hacer ciertos procedimientos para
tomar muestras de esas lesiones y pasarlas a otro médico especialista que es el patólogo. Y ya con todo esto se elabora un proceso diagnóstico para que lleguen más especialistas como es el oncólogo y obviamente en este caso dirigido por el mastólogo. En todo ese proceso, doctor Walter Antonio, estamos en la parte diagnóstica, se encontró una masa. ¿Qué es esto que estamos viendo y por qué es importante hacerlo? Bueno, vamos entonces nosotros a observar que aquí estamos mirando cómo hay un tumor en ese cuadrante superoexterno de la glándula mamaria. Y cuando yo quiero saber qué tiene esa masa, entonces las imágenes tienen la capacidad de decirme aproximadamente, de acuerdo a una clasificación que ya conocemos, si esa masa probablemente es benigna o si esa masa probablemente es maligna. Cuando a mí me llega una paciente con una masa, si tiene menos de 35 años, le solicito una ecografía. Si la paciente tiene más de 35 años, a esa paciente le voy a realizar una ecografía y una mamografía. Ojo que una cosa es mamografía de tamizaje y otra cosa es mamografía diagnóstica. Aquí ya estamos en el campo diagnóstico. Además, cuando yo encuentro una masa, me tengo que complementar con una ecografía, que es lo que estamos viendo acá. Y hay muchas masas que son muy pequeñas y no se logran observar sino por ecografía. Después de que yo le hago la ecografía a la paciente, que es el segundo componente diagnóstico, paso al tercer componente, que es la biopsia. ¿Cómo se hace la biopsia? Entonces, antes, cuando yo me formé como médico entre el año 1993 y el año 2000, a mí me enseñaban mis profesores de patología en una papa, cogíamos una aguja de esas de calibre delgado y nosotros aspirábamos, esa era la biopsia por aspiración con aguja fina. Ese método ha entrado en desuso porque, ¿qué me dice? Me dice, sí, allá hay una célula maligna, pero no me da más información. Entonces se crearon las agujas más gruesas o de corte grueso, que en este caso es la aguja Trucut, y se llama así porque hacen unos cortes gruesos, y saca una serie de cilindros. En esos cilindros, el patólogo me puede decir a mí qué tipo histológico es el carcinoma, si se generó en los ductos o en los lóbulos. Me puede decir si el tumor es agresivo o no es agresivo con base en unas pruebas de inmunohistoquímica que nos permiten determinar si tiene receptores positivos de estrógenos, de progestágenos, de HER2, porque para cada uno de estos receptores existen unos bloqueadores hormonales o un tratamiento target. También es importante que después de hacer la biopsia Trucut y tener el diagnóstico, el enfoque quirúrgico es muy distinto. Si yo tengo una paciente con un fibroadenoma de 18 años y tiene una masa a 10 centímetros del pezón, yo le hago una incisión periareolar, tallo un túnel subdérmico hasta llegar a la masa, retiro el fibroadenoma y vuelvo y cierro la glándula mamaria. A la paciente prácticamente no se le queda notando la cicatriz porque el sitio donde más se mimetizan las cicatrices es en la unión de la areola con la piel. Pero si yo le hago esta misma cirugía a una paciente de 45 años que tiene una bolita porque la veo muy benigna, le tallo un colgajo de 10 centímetros, le retiro el tumor, contaminé todo ese túnel y esa paciente queda condenada a una mastectomía. Por eso, antes de entrar a un quirófano a realizar una cirugía, yo tengo que saber si estoy enfrentado a una lesión benigna o si estoy enfrentado a una lesión maligna. Porque si yo voy a tratar una lesión benigna, lo primero y más importante es conservar la estética de la paciente. Pero si yo voy a tratar un carcinoma, lo primero y más importante es conservar la vida de la paciente. Entonces, hoy existen técnicas para sacar el tumor y conservar el seno en más del 80% de los casos. Y en las mujeres, que toca realizar mastectomías porque el tumor es muy avanzado, porque es muy radical y a pesar de darle quimioterapia no respondió, entonces lo que nosotros hacemos es retirar la glándula mamaria y reconstruimos, como estamos observando en este caso, que es con el músculo dorsal ancho y con una prótesis, la glándula mamaria. Hoy un principio en la mastología es, toda mujer que entra a un quirófano con su mama, así tenga un carcinoma, sale del quirófano con su mama. Esa era en la cual el doctor Hastel hace en los años 1900. El mejor cirujano era el que sacaba la glándula mamaria, el músculo pectoral, todos los ganglios axilares, inclusive clavícula y ganglios cervicales, ya pasó. Hoy la mayoría de nuestras mujeres, como hay más compromiso de ellas y de todos los que nos están escuchando, para palparse, para hacerse la mamografía, para ir a un examen clínico, estamos detectando los tumores cada vez más tempranos para realizar cirugías tempranas. Pero recuerden esto,
Cáncer no es sinónimo de mutilación. No es lo mismo una mujer a la cual se le hace una cuadrantectomía, que es una cirugía de 40 minutos a 1 hora, que hoy con técnicas de cirugía oncoplástica, porque hoy ya no se llama solo mastología, hoy ya nosotros vamos en nuestra formación a unidades de cirugía plástica y aprendemos los conceptos y los principios de cirugía plástica para no solo quitar el tumor, sino rotar colgajos locales y generar en la mayoría de los casos unos resultados estéticos muy buenos. Además, yo tuve el caso de una hermana y le hicimos este colgajo y posteriormente le hicimos el pezón y el tatuaje. Y quisiera mostrarla. Es una cosa diferente. Sí, lo que usted dice es desde el enfoque de lo estético, desde la formación que ustedes tienen también en la parte de cirugía plástica, para que la persona, como él dice, que antes había la mutilación completa, no, que salga del quirófano con esos colgajos, ustedes veían que era o de abdomen o de espalda, pero definitivamente la mastología, la ciencia, la medicina avanza tanto que realmente pueden hacerse en procedimientos muy grandes solucionando la vida de la persona y lo estético. Vamos a este corte comerciales. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿y el proceso patológico siempre está en el seno? En la anatomía hablaba el doctor Walter Antonio Arboleda Ruiz de los ganglios que se pueden presentar o de los cambios que puede presentar este contexto anatómico. Y yo quiero compartirles una historia clínica de una persona que está en todo este proceso de mastología y ustedes, yo quiero que la tengan muy presente porque esto nos va a enseñar la importancia de la consulta preventiva. Luz Dari Castañeda, cuéntanos. Yo soy una paciente que me considero juiciosa en el paquete ginecológico. Consulto siempre donde una ginecóloga y oncóloga. En el marzo de 2016 consulté por la rutina del paquete ginecológico. La doctora me realizó todo el paquete, incluso me hizo el autoexamen de mama. Ella me realizó el examen de mama y para ella fue algo extraño que encontró una masita muy pequeña a nivel de axila. La refería igual a una lenteja. Yo no lo palpaba, pero ella sí la encontró, entonces decidió solicitar la mamografía, ecografía y terminamos en la biopsia con la aguja Trucut. Perdóneme, ¿tú te hacías el autoexamen? Sí, y yo con la mano mía nunca palpaba nada. Nada. Ni molestia de ardor, dolor, nada. En el autoexamen tú te examinabas la axila. Sí, desde cuello a nivel de axila y de ¿Y usted todo. no sentía nada? Nunca. Nunca La ginecóloga, la doctora Paula Gallego, ella encontró algo extraño. En la axila. En la axila. ¿Y qué pasó después de eso? Al ella palparla me dijo que debía de sentir dolor o algo, le referí un leve ardor. Entonces empezamos el paquete de ecografía, mamografía y la biopsia Trucut, todo reportó negativo para alguna patología. Me dijo, como es una masita extraña, hagamos control en 3 meses. En octubre del 2016 consulté nuevamente y llegó y me dijo, la masita la veo más flotante, más grandecita. Entonces solicitemos nuevamente una ecografía dirigida y nuevamente biopsia con aguja Trucut. La realizaron con segundas opiniones, terminé remitida donde el doctor Walter, mastólogo, el cual sí definió que era de realizar cirugía. Doctor Me la Walter, realizó hace 15 días. Cuéntanos esa historia. El seno limpio, ella no se encontraba nada, aparece una masita en la axila, termina en cirugía con el mastólogo. Muy bien. La mayoría de la patología mamaria, como su nombre lo dice, empieza en la mama. Pero hay muchos tumores que son milimétricos y que ya en ese momento envían células a la axila y resulta que empiezan a desarrollarse más a nivel axilar. Entonces hay muchas mujeres que tienen su diagnóstico, lo hacen porque se tocan una masa a nivel axilar. Entonces hay un capítulo de la mastología que se llama tumor maligno de la axila con primario desconocido, porque aparece un ganglio que está comprometido por células malignas, pero cuando le han hecho la mamografía y le han hecho las ecografías previas, no encuentran el tumor primario. Entonces hay que hacer una biopsia y sobre esa biopsia los patólogos hacen una serie de exámenes para valorar patología hematológica, unos receptores hormonales, por ejemplo, y unos marcadores para definir si puede ser, porque la mayoría de veces es más del 60% de origen mamario, o de otros órganos que tienen un carcinoma y han hecho metástasis a nivel axilar.
También se puede presentar a nivel axilar otras patologías benignas, una mama accesoria. Como nosotros somos mamíferos, desde la axila hasta la zona inguinal podríamos tener en algún momento glándulas mamarias. La más común se desarrolla a nivel axilar, entonces se llaman las mamas accesorias. Y también son unas masas dolorosas y sobre todo cuando la mujer menstrua, se le forma un bulto a nivel axilar y para esa paciente también existe cirugía. Cuando uno tiene un ganglio que crece más de 2 centímetros o se torna indurado, en ese momento decimos, esta masa a nivel axilar ya es anormal. Entonces uno puede decir, si la ecografía no tiene cambios en la relación de la corteza y la médula, vamos a observar por corto tiempo, 3 meses o 6 meses, volvemos a valorar. Si hay un cambio, como en este caso en el tamaño, en la forma o en la consistencia de esa masa a nivel axilar y le está incomodando a la paciente, entonces uno lo que hace es que la programa para una resección de esa área y para rotar un pequeño colgajo para que no queden depresiones, se manda esa muestra a patología y el patólogo finalmente nos va a decir qué tiene la paciente. En esta imagen observamos nosotros dos métodos que han cambiado la vida de las mujeres en el mundo. Se llama la técnica del ganglio centinela. Inicialmente observamos cómo hay una jeringa con un color azul, eso se llama azul de metileno. Se aplica a nivel peritumoral o a nivel periareolar, se hace un masaje en el seno y 15 o 20 minutos después, por esas vías linfáticas que observamos, generalmente va ese azul de metileno a la axila. Y imagínense ustedes que la axila es como un batallón. Si hay un soldado centinela que no deja pasar a un maleante por esa puerta del batallón, todos los demás soldados estarán tranquilos porque no estarán comprometidos en su seguridad. Lo mismo pasa en la axila. Si cuando llega ese primer ganglio centinela yo lo retiro y no tiene tumor, ¿sí?, tengo una seguridad de más del 96% que el resto de la axila no se encuentra comprometida. Estoy obteniendo con esta técnica la misma información que obteníamos hace 20 o 30 años sacando 10, 20, 30 o 40 ganglios. La morbilidad con este método se disminuyó en un 85%, porque antes veíamos unos brazos edematizados que se denominaban linfidemas. La mujer que después de la cirugía no podía mover el brazo porque se le realizaron unas adherencias que le limitaban su movimiento. Dolores neuríticos que eran de por vida. Eso ha cambiado porque la información que yo obtengo con retirar un solo ganglio es la misma que si lo retiro todos. Una de las técnicas se hace con azul, la otra se hace con tecnesio 99 y es la que preferimos hacer en la ciudad porque más o menos una de cada 4.000 mujeres puede hacer un shock o una reacción anafiláctica al azul de metileno. Y en el caso de la paciente, entonces, ¿en qué terminó el proceso de ella terapéutico desde la mastología? Como esta era una imagen que es probablemente, tiene una baja probabilidad de malignidad, entonces lo que nosotros hacemos es retirarla, la enviamos donde el patólogo y en este momento estamos esperando el resultado. Pero el seno está normal. Esta es una cirugía que si ustedes observan la paciente un momento, ¿sí? Si ella no dice que tiene una cirugía en el seno, nadie sabe que tiene una cirugía en su seno. Ustedes observan que los contornos de la glándula mamaria se conservan. Es muy importante que nosotros observemos que a pesar de que se le sacó un área, generalmente en esta cirugía sacan áreas de más o menos 4 o 5 centímetros, tenemos la posibilidad de rotar, ¿sí?, un colgajo, sobre todo en ese cuadrante superoexterno, que es donde más tejido hay, también es el cuadrante más agradecido con el resultado final. Después de haber hecho esta cirugía, vamos a esperar el reporte de la patología y si Dios quiere nos va a dar, esto es una cirugía que dura 20 o 30 minutos intraquirúrgicamente, es una cirugía ambulatoria, antes hace 20 o 30 años cualquier cirugía del seno, la paciente quedaba una semana hospitalizada, hoy las mandamos el mismo día para la casa, ¿sí? Y un ejemplo muy sencillo con el ganglio centinela es, si ustedes ven mi mano y a mí me da una enfermedad en este dedo, por ejemplo un uñero, yo puedo decir, bueno, aunque el uñero no se trata así, una uña encarnada, saco un pedacito de la uña y la mano sigue funcionando perfectamente. Si yo utilizo un tratamiento radical y en vez de sacar una cuña de la uña, saco la mano, obviamente las consecuencias y las secuelas son totalmente diferentes. Entonces, otra de las cosas que cambió la vida de las mujeres es poder realizar en el momento del tratamiento cirugías conservadoras, cuadrantectomías y hacer cirugía con técnica de ganglio centinela. Yo quiero contarles finalmente la historia
que les narraba ahora de mi hermana, ella consultó por un dolor en esta parte. Le dolía acá, en este huesito. Y eso le buscamos por todas partes, muchos amigos, muchos colegas la vieron, exámenes y demás, y finalmente se detectó que tenía un ganglio que le estaba haciendo una compresión en una rama del nervio, y la manifestación clínica del cáncer de seno de ella era acá. Por eso yo, de corazón, invito a todas las personas que nos ven en este momento, la única manera de uno adelantársele al proceso del cáncer es como lo decía nuestra paciente, es que yo soy muy juiciosa, yo me hago mis exámenes preventivos, yo voy donde mi especialista a que me revise, le dedica tiempo a su salud, y eso permitió en el caso de ella hacerle un tratamiento oportuno para evitar cualquier tipo de complicación. Doctor Walter Antonio Arboleda Ruiz, yo quiero agradecerle a usted de una manera muy didáctica, esperamos que todos ustedes aprecien muy bien este programa, y la información se repite a las 6 de la mañana, no olviden, queda grabado en YouTube buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno, porque es un programa absolutamente didáctico, educativo y preventivo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor Rojas, por esta invitación, y nunca dude en hacerme invitación para esto, porque como docente, esto es lo que debemos hacer en el país, educar no a solo a los médicos, no solo a los profesionales, sino a toda la población general para poder lograr una detección temprana y salvar más vidas de nuestras mujeres. Qué bueno que así pensarán todos nuestros colegas. Luz Dari, muchas gracias por estar con nosotros, a todos ustedes muchas gracias.